Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que aún te quiero hasta tiempo todavía, que el perdón no es que cura las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de encantarme, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició la madrugada, porque de nuevo Dios hará puertas de llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. aprovecha Que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los definen. aprovecha y sacúdete las buenos días, desempolvar viejas alegrías tan sencillas. Pasará mañana. Aprovecha para amar, aprovecha para amar, porque aún no se rompió el cordón de plata, porque el orgullo no acaba con el alma, porque seguimos en la escuela de la gracia. Aprovecha para amar, aprovecha para amar. aprovecha para amar. Muy buenas noches, jóvenes y demás miembros de la Iglesia Templo Santo. Bienvenidos una vez más a nuestro club de amigos. El día de hoy tenemos la oportunidad de aprender sobre un nuevo tema llamado sensibilización y prevención del abuso sexual. Pero antes de conocer más acerca de este tema, te invitamos a poner este tiempo en manos del Señor. Cierra tus ojitos que vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este tiempo. Señor, muchas gracias por cada una de las personas que se están conectando, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la Iglesia Templo Santo, Padre amado. Bendice su familia, sus hogares, Señor. Sé tú obrando en medio de la necesidad de cada uno, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre amado. Te pedimos en esta hora que seas tú tomando el control, Padre, de todo esto, la persona que va a enseñar, los que están a cargo de la alabanza, Señor. Sé tú, Señor, tomando el control en todo. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. Sé tú hablando en nuestras vidas por medio de la palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. En ti, Señor, nos abandonamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, después de haber puesto este tiempo en manos de Dios, te invito a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial por medio de las alabanzas. Qué bueno es adorar al Señor con todo nuestro corazón. Qué bueno es estar llenos de la alegría que nos regala el saber que somos salvos en el Señor. El anhelar la presencia del Señor, como decía el salmista David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dile conmigo al Señor ahí donde estás en casa: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, Señor, y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Mereces toda la gloria, Señor. Toda la honra y la adoración eres toda para ti. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Señor, que nos ha libertado de la muerte y nos ha regalado vida y vida en abundancia. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Qué bueno es poder adorar al Señor desde nuestras casas y aún en medio de dificultades levantar una acción de gracias al Señor. Adoremos juntos al que reina. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclaman que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Allí donde estás, alábale. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclaman que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Bendiciones para todos. Qué bueno es alabar el nombre de Dios. Ahora, con ese mismo gozo, te invitamos a que busques tu libreta de apuntes y tu Biblia y estés muy atento a lo que el Señor tiene para ti en esta noche. Con los esposos Agudelo Restán. Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, un gusto y un placer poder compartir con ustedes en este día. Quiero agradecer formalmente pues por la invitación también que me han hecho de la Iglesia Templo Santo
para poder compartir de esta temática. Y bueno, entendiendo realmente que es una temática social bastante interesante, bastante necesaria y bastante oportuna también de trabajar en la iglesia y más también nosotros como jóvenes. Entonces, bueno, antes de empezar con este tema que nos trae el día de hoy, que es hablar del tema del abuso sexual y entendiendo también que es un tema que nos compete a todos, previo a eso, quiero poder presentarme. Mi nombre es Shelly Restán, soy, cincelejana de crianza, pero nací en Medellín y ahora, gracias a Dios, también pues regreso a Medellín. Estoy acá hace aproximadamente 8 años. Dios me ha dado la oportunidad y la posibilidad de regresar a esta hermosa tierra, felizmente casada con un paisa, con el pastor Andrés Agudelo, y me desempeño actualmente como psicóloga de la Fundación Cristiana Nueva Generación. Soy especialista en psicología clínica y salud mental y bueno, eso me ha permitido y me ha dado la posibilidad también de poder estar acompañando a personas que han sufrido el abuso sexual infantil, y también desde la fundación en la que estamos trabajamos el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Probablemente algunos de ustedes me recuerden, probablemente nos vimos el año pasado cuando estuvimos realizando el seminario también de atención y prevención del abuso sexual infantil allí en Montería, en la Iglesia Templo Santo. Entonces, quería presentarme, dar las gracias también por esta oportunidad y bueno, también dadas las circunstancias, también yo sé que la tecnología nos permite este acercamiento tan interesante. Entonces, quiero agradecer al Señor por ello y también felicitarles por tomar la iniciativa de hablar de este tema tan importante y tan relevante en este tiempo. Y bueno, no siendo más, empecemos con este tema que nos trae también en este espacio y en este tiempo, como es el tema del abuso sexual infantil. Quiero hablarles y contarles de que esta presentación que voy a estar dando normalmente es una presentación que damos en 1 hora, 1 hora y media, pero voy a tratar de hacer el resumen en 30 minutos para que podamos entender un poco acerca de este tema de lo que tiene que ver con el abuso sexual. A su vez me voy a ir acompañando con una presentación que muy probablemente también van a poder ver en este video. Entonces, empecemos por entender la realidad del abuso sexual infantil. Es una realidad que todos nosotros de alguna manera conocemos, ya sea por una vivencia personal, ya sea porque fuimos en algún momento de nuestra infancia víctima de abuso sexual, ya sea porque hemos escuchado de que algún familiar, algún conocido ha sido víctima de abuso sexual, o ya sea también porque lo hemos escuchado por las noticias. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que todos nosotros, si yo les hiciera la pregunta, si tuviese la oportunidad de estarles viendo en este momento y de preguntarles quiénes de ustedes han escuchado del flagelo del abuso sexual infantil, creo que todos diríamos que todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Como les digo, ya sea por noticias, por la radio, por un familiar o un conocido. Hay unas noticias que son bastante interesantes. Nosotros hemos hecho como una recopilación más o menos de noticias desde el 2017 hasta la fecha y hemos encontrado de que el tema del abuso sexual siempre ha estado. No es que ahora en los últimos años, últimos 3, 4 años es más el abuso, yo creería que es más las noticias que se dan en relación al abuso, pero el abuso sexual siempre ha estado y las estadísticas muy probablemente en los últimos años han incrementado debido a que las personas realmente están denunciando más el tema. Entonces tenemos algunas noticias como el preocupante aumento de abuso sexual en menores de edad. Realmente es una preocupación de todos, una preocupación del Ministerio de Educación, es una preocupación de ICBF, es una preocupación de la Fiscalía, es una preocupación de la Policía, es una preocupación a nivel social. Entonces se está convirtiendo en una preocupación a nivel global, siempre lo ha sido. Tenemos otra noticia también de que yo diría que cada semana hay capturados debido a intentos de abuso sexual como tal como abuso sexual. Hace poco estuvimos escuchando y no sé si ustedes estuvieron viendo las noticias, de verdad que eso desgarra mi corazón y me hace sentir muy triste cuando escucho noticias en relación al abuso sexual y más cuando implica también la vida del niño, no solamente su integridad a nivel de intimidad o de su sexualidad, sino también cuando ya agrede mucho más allá en lo que tiene que ver con su vida. Entonces son noticias que estamos viendo que realmente, como les digo, desgarran el corazón.
Hay una noticia que fue reportada por El Tiempo en el 2017 y es que 2 niños eran abusados sexualmente en Colombia cada hora. Otra vez les digo, eso era para el año 2017. También salió una noticia que creo que también fue reportada por Semana, donde había la aterradora historia de un hombre que violentó a 500 niños. Si yo tuve la oportunidad pues, de poder leer en completo esta noticia, es una noticia bastante difícil y bastante horrorosa de un hombre que nunca fue agarrado, nunca fue denunciado y se encontraron cierto contenido sexual en su computador y de esa manera se pudo saber de que había violentado a alrededor de 500 niños. Y hay una noticia que yo creo que a todos nosotros, bueno, la mayoría pueden decir, no, esa es la solución y súper bien. Cuando encontramos de que hace aproximadamente un mes y medio se dio la aprobación de la ley para aumentar las penas contra las personas, los abusadores, ¿sí? Entonces aumentar la pena a una pena perpetua, probablemente, a aquellos que sean abusadores sexuales. Pero saben una cosa, que la fiscalía, los mismos entes reguladores, no están de acuerdo con esta decisión. De hecho, hay también una noticia que es directamente de fiscalía en el tema de asuntos legales, y es que el fiscal señaló que no apoya el castigo de pena perpetua para violadores de niños. Esto tiene una cantidad de implicaciones que no es pertinente hablarlo en este espacio porque solamente tengo un tiempo reducido para ello, pero sería interesante que ustedes investiguen y que vean todas las connotaciones que hay, entendiendo también que la justicia colombiana no tiene un avance tan importante en este momento para acompañar y hacer también criterio muy fuerte frente a esta decisión. Entonces, y también como cristianos, nosotros debemos entender que esta persona que es un abusador también es una persona que fue abusada sexualmente y que a su vez necesita de ese acompañamiento, de esa ayuda. Ojo, no estoy diciendo que no merezca también unas consecuencias de tipo legal, pero es entendiendo que muchas de estas personas que entran en un proceso carcelario no tienen un acompañamiento o un proceso también de sanidad en lo personal. Entonces quiero decirles esto como a manera también de noticia y de sensibilización para nosotros. Hay otras muchas más noticias al respecto, pero recuerden que lo que les había dicho, que alrededor del año 2017 se habían dicho de que se presentaban 2 casos cada hora de abuso sexual infantil en Colombia, y para el año 2018 y 2019 se están reportando de 3 a 4 casos de abuso sexual cada hora. Otra vez les digo, no creo que es que las cifras han aumentado, sino que ha aumentado las denuncias y que las personas ya están están siendo mucho más conscientes de esto y están conociendo cómo poder también denunciar. En Medellín, por ejemplo, la ciudad donde yo estoy actualmente, se ha encontrado que extranjeros vienen directamente de otras partes del mundo a buscar o a comprar la virginidad de niñas. Entonces esto se está volviendo realmente en una mafia, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Y hay una noticia de la cual también pues voy a estarles hablando un poco de eso, un poquito más a profundidad, y es que fallos judiciales revelan que los peores enemigos de los niños se encuentran en la casa. Entonces, cuando un niño es violentado de manera sexual o a nivel de maltrato o a nivel verbal, por lo general va a ser de las personas más cercanas, y vamos a ver y les voy a contar un poco de que los principales abusadores están dentro de la familia. De hecho, la estadística que nos habla es que el 90% de los abusadores son un familiar, un conocido o una persona a la que el niño ama y conoce. Eso nos hace también en parte a nosotros responsables. Y es muy probable también que mientras estamos hablando de esto, mientras les estoy compartiendo esto, es probable que ustedes tengan inclusive algunos recuerdos de lo que pasó en su infancia, de lo que pasó cuando eran niños, porque el abuso sexual en un 85% de los casos se da antes de los 15 años. Entonces, por ende, es muy probable que nosotros, si estamos viendo esto y empezamos ahorita a ver lo que les voy a contar acerca de la definición del abuso sexual, los tipos de abuso sexual que pueden existir, es muy probable inclusive
de que para nosotros vengan recuerdos y sucesos de nuestra infancia donde también tuvimos experiencias sexuales negativas. Es por eso que no nos vamos a quedar solamente con este contenido que les voy a transmitir, sino que también para el día sábado vamos a tener un poco sobre ese tema de cómo dar esos primeros pasitos en lo que tiene que ver en el tema de la sanidad cuando ha existido un abuso sexual en la infancia. Entonces, dentro de las definiciones, voy a darles la definición más completa que yo he encontrado. Es una definición que nos suministra el Centro Nacional de Abuso y Negligencia de Estados Unidos en el año 1978. Me parece una definición muy completa y bastante fácil de entender. Y es que el abuso sexual se define como contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto, quien se consideraría que sería el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente él, al niño o a otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debemos entender varios términos. Entonces, el término es que el abuso sexual se considera como contactos. Contacto es como el tocar piel con piel, ¿cierto? Esto sería un contacto. Las interacciones, por ejemplo, una interacción es esto que yo estoy haciendo en este momento con ustedes. Estoy interactuando, más no estoy teniendo un contacto con ustedes, pero sí estamos interactuando de alguna manera. Y lo que entonces dice el abuso sexual es que puede ser contacto o interacción, y dice que debe ser para hablar de abuso sexual infantil, debe ser entre un niño y un adulto, donde el adulto sería el agresor. Cuando hablamos de adulto es persona mayor de 18 años y este adulto sería el agresor. Hay un punto súper importante que es bueno entender siempre para que podamos hablar de abuso sexual, es cuando este adulto usa al niño para estimularse sexualmente. Esta sería la connotación. La utilización del niño para estimulación sexual de él mismo, del niño o de otra persona. Entonces eso es clave. Pero es bueno también llegar al segundo punto de esta definición, y es que el abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que inclusive el abuso sexual se puede dar entre dos menores de edad. Desde el punto de vista psicológico se nos dice de que debe haber una diferencia de por lo menos 4 años para considerarse que puede haber un abuso sexual. ¿Qué quiere decir eso? Entonces hemos escuchado casos, yo sé que en todas partes, no solamente aquí en Medellín, en la costa, en Montería, en lugares cercanos, también de que inclusive hay, por ejemplo, un primo de 17 años que abusó sexualmente a su prima de 12, o el primo de 10 que abusó o tocó o estimuló sexualmente a su primo de 3 años. Entonces miren que hay una diferencia de más de 4 años, entonces ahí se puede considerar como abuso sexual infantil. Recuerden la connotación de que es con el propósito de generarse placer. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que un menor de edad tenga también como esa mentalidad para abusar sexualmente de otro niño? Sí se da, y se da mayormente en casos donde este otro menor de edad también ha sido víctima de abuso, y como ha sido víctima de abuso también busca la oportunidad y la posibilidad para abusar sexualmente de una persona menor que él, ¿sí? Entonces por eso es importante, inclusive cuando hay estos casos, también reportarlos, porque ICBF tiene como la connotación legal para hacer estos procesos. No somos nosotros, porque a veces decimos, bueno, pero lo identifiqué, ya sé qué pasó, entonces voy a tomar justicia por mi propia mano, o no, dejemos lo que pase así y no más. No, siempre ante cualquier tipo de abuso sexual debemos hablar. Quiero hablarles de los tipos de abuso sexual, porque esto también nos ayuda a nosotros a entender un gran tabú o una gran mentira que nos hemos creído, y es que el abuso sexual es solamente cuando hay contacto físico, solamente cuando hay una penetración, cuando lo que famosamente o mal dicho decimos la violación, sería un mal término porque estamos hablando de abuso sexual, y el abuso sexual puede ser con contacto físico, sin contacto físico, y vamos a ver que en ambos casos las consecuencias pueden ser igual o peor de degradadoras, ¿sí? Entonces voy a hablar de lo que tiene que ver inicialmente con abuso sexual sin contacto físico, y es interesante porque el 83% de los casos de abuso sexual infantil corresponden a abusos sin contacto físico. Dentro de esto tenemos el mostrar los genitales a los niños, niñas y adolescentes,
Miren que si un adulto muestra los genitales al niño ni adolescente no hay un contacto físico, pero también puede ser pedir al niño, niña, adolescente que muestre sus genitales, exponer a material pornográfico o a exhibicionismo. Entonces, el tío que dice, venga, ya usted está grandecito, al niño, y usted tiene 12, 13 años, entonces venga, yo lo expongo y vamos a ver pornografía juntos. Entonces aquí ya estamos hablando de exposición y es un abuso sexual sin contacto físico. Las conversaciones con contenido sexual, hoy en día se está dando mucho más, que estamos como en todo este tema de redes mucho más presentes por estos últimos meses. Entonces el contenido sexual de envío de material pornográfico, del sexting, que es envío de imágenes con contenido sexual, del grooming, que también es como el acicalamiento o el enamoramiento por medio de redes, pero ojo porque muchas veces no sabemos quién está detrás de la pantalla. Hay otro término que se llama sextorsión, que es por medio de estas imágenes también extorsionar a la persona. Hay muchos términos alrededor de esto y miren que es un abuso sexual sin contacto físico y todos estos tipos de abusos también se pueden denunciar. El último sería utilizar al niño, niña, adolescente para la realización de material pornográfico. Entonces se usa al niño, un proxeneta, una persona que se encarga de reclutar niños para realización de material pornográfico y todo esto se considera como abuso sexual sin contacto físico. Entonces el abuso sexual con contacto físico corresponde al 17% de los casos, miren que es mucho menor. Claro, el abusador sabe que si no deja una evidencia en el cuerpo de la víctima es mucho más fácil hacer su cometido. Entonces por eso los abusos sexuales con contacto físico son menores, pero no quiere decir que no pasen, sí pasan, lógicamente. Y dentro de esto tenemos la penetración vaginal u anal. Tenemos la penetración digital. La penetración digital quiere decir un tipo de penetración ya sea por la vagina o por el ano, pero con cualquier otro objeto, con cualquier con cualquier objeto que el abusador use. Hay un término que hace poco aprendí, hace como un año más o menos, que es el término empalamiento, que es el que le hacían a las esclavas hace muchos años, y era el tema de tomar un palo y como manera de castigo también las violentaban sexualmente vía vaginal o también a los esclavos y finalmente les provocaban la muerte. Es un tipo obviamente muy sádico y muy violento de abuso sexual. Tocar las partes íntimas de los niños, niñas y adolescentes se considera como abuso sexual. A veces decimos, no, eso es normal, eso pasa en todas las casas, de que los niños los tocan. No, ojo con eso, porque cuando se toca con el propósito de estimularse sexualmente la persona o estimular al niño o estimular a otra persona, ya se considera abuso sexual. Inducir al niño, niña, adolescente a que toque las partes íntimas del adulto o del otro abusador. Y también el sexo oral, ¿sí? Hacerlo o solicitarlo se considera como abuso sexual. Quiero decirles algo en cuanto a esto. Tanto el abuso sexual con contacto físico y sin contacto físico tiene consecuencias de verdad degradantes y dolorosas para la vida de la persona, quien lo vive y quien lo sufre. Y bueno, en este sentido quiero hablarles brevemente, rápidamente sobre un tema de estadísticas, para luego pasar a hablar un poco de las consecuencias y de la importancia que nosotros también como iglesia y como personas individuales, pero también como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad también de entender este tema, de profundizar y de acompañar a personas que necesiten de nosotros. Entonces, el abuso sexual se da en un 69% más que en los hombres, ¿sí? Entonces, se da 69% en los hombres y 31% de los casos viceversa. Se da en un 69% de los casos en mujeres y en un 31% de los casos en los hombres. Las mujeres, culturalmente hablando, somos, hago comillas, el sexo débil y los hombres, entre comillas también, son los más apasionados, los que más buscan el tema de las relaciones sexuales. Entonces, en este término cultural de lo que se nos ha enseñado, es por ello que las mujeres son mayormente víctimas de abuso sexual, pero eso no quiere decir que los hombres no lo sean. Y en ese sentido también es bueno decir
de que en el caso puntual de los hombres, también los hombres se les es mucho más difícil expresar y hablar cuando han sido víctimas de abuso sexual, porque también culturalmente hablando se les ha enseñado de que los hombres no hablan, los hombres no lloran, los hombres si viven una experiencia negativa se quedan con ella y no la hablan y no la expresan. Entonces en ese sentido también creo que es la justificación de por qué la estadística nos dice que son más hombres que mujeres, porque probablemente los hombres no hablen al respecto. Bueno, el abuso sexual no discrimina edad, no discrimina sexo, no discrimina raza, no discrimina lugar de procedencia, no discrimina religión, no discrimina educación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el abuso sexual puede pasar en cualquier lugar, puede pasar en cualquier familia, puede pasar en una familia cristiana. De hecho, yo soy hija de pastores, soy de una familia cristiana, de una familia muy protegida, de una familia que pues siempre intentó tenernos como todo el cuidado a mi hermano y a mí. Y aún así, a mi hogar llegó el abuso sexual. A mí, yo fui víctima de abuso sexual cuando tenía 10 años por medio de toques. Fue una experiencia muy dolorosa. De hecho, fue tan dolorosa que yo pasé por algo que se llama amnesia selectiva. Decidí como seleccionar ese momento y olvidarlo y eliminarlo en mi vida. Entonces fue tan doloroso para mí que decidí borrarlo y eliminarlo con el propósito de que sea como un mecanismo de protección. Pero lógicamente las consecuencias se desarrollaron a lo largo de mi adolescencia y mi juventud y luego tuve que trabajar en ello. Pero esto va a ser tema de hablarlo un poco más adelante. Pero lo que quiero decirles con esto es que el abuso sexual puede pasar en cualquier contexto y no exime a una u a otra persona, ¿sí? No exime de si son profesionales. De hecho, también he escuchado muchos casos de personas profesionales, médicos, abogados, ingenieros que abusan sexualmente de niños. Entonces, eso no nos hace exentos de nosotros haber sido víctima de abuso, o también de poder estar alrededor de niños que pueden ser probablemente víctimas de abuso. Les hablaba inicialmente de que los principales abusadores son familiares o conocidos. Entonces, de más o menos 10 personas que fueron abusadas sexualmente en su infancia o adolescencia, 9 de ellos fueron abusados por algún conocido, por algún familiar o por algún vecino. Dentro de los abusadores, en la línea familiar de los que tenemos de que los abuelos son... esta investigación no es una investigación mía, es una investigación realizada por un ministerio que se llama Placeres Perfectos, y en la investigación que ellos realizaron lo que les daba era que el abuelo, con un 5% de los casos, es la persona que menos abusa sexualmente. Luego sigue el padrastro con un 7% de los casos, el padre biológico con un 8% de los casos, el hermano con un 21% de los casos, el primo con un 28% de los casos. Y aquí me quiero detener para definirles un poco de por qué hermano y primo se posicionan en una posición tan alta, del 21% los hermanos y 28% los primos. Y es precisamente por lo que les contaba de que también entre menores de edad puede pasar el abuso sexual, y más cuando no hay reglas y no hay normas establecidas dentro de casa que ayuden también a prevenir y a proteger del abuso sexual. También cuando no identificamos si hay uno de estos niños que pudo haber sido víctima de abuso y que luego puede abusar a otros. Esto también tiene una definición un poco más extensa, pero quiero darles así como de manera general el por qué se da. Y por último tenemos al tío con un 31% de los casos, que son como en orden de menor a mayor quienes más pudiesen abusar sexualmente de los niños, porque a los tíos de alguna manera se les ha dado la confianza de ser como unos padres también para los hijos, y a veces no se conocen también qué experiencias negativas en el pasado vivió este tío. Dentro de estas mismas estadísticas tenemos de que el 77% de los casos, los niños que han sido víctimas de abuso sexual tenían menos de 12 años y el 23% de los casos tenían más de 12 años. Por lo general el abuso sexual se da antes de los 12 años porque somos más sensibles, más vulnerables, somos niños más expresivos,
Sí, somos seres humanos que todavía no estamos en esa condición de que no entendemos lo que es el tema del abuso sexual, y que en muchos de los casos de nosotros no se nos enseñó sobre la sexualidad, sobre que nadie puede tocar tus partes íntimas, sobre de que si lo llegasen a hacer, qué vamos a hacer, si está bien o está mal, porque aparte recuerden de que son personas a las que el niño ama, de las que el niño siente que es protegido. Entonces cuando este tipo de cosas pasan, para el niño va a ser extraño, pero al mismo tiempo no va a entender por qué es extraño, ¿sí? Que esta persona me toque, me quite mi ropa, me vea, me tome fotos. Entonces es por eso también la importancia de enseñar en esa edad, antes de los 12 años, enseñar la prevención del abuso sexual, y hay ciertas normas y ciertas estrategias muy puntuales para enseñar sobre la prevención del abuso sexual. No lo vamos a hablar en este espacio, pero sí es muy bueno aclarar esto para tenerlo como presente. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que son las consecuencias del abuso sexual. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Quiero hablar de esto para que entendamos que el abuso sexual pudo haber pasado en solamente una ocasión, pudo haber sido por toques, pero las consecuencias pueden ser en algunos casos inclusive irreparables. Yo que he tenido la oportunidad y la posibilidad de trabajar con personas, con mujeres y hombres víctimas de abuso sexual, he encontrado que las consecuencias pueden ser muchas, y va a depender mucho de qué edad tenía la persona cuando ocurrió el abuso, va a depender de quién fue la persona que abusó sexualmente, va a depender de las estrategias también que tenía la persona en ese momento para afrontar esa situación, si le creyeron, si tuvo la posibilidad de hablar y le creyeron y qué se hizo al respecto. Entonces eso puede ser sustancial, y también va a depender de la red de apoyo de las personas que estén alrededor y que puedan acompañar y ayudar a esa persona. Entonces, dentro de las consecuencias que tenemos consecuencias que son a corto plazo y consecuencias a largo plazo. Las de corto plazo son las que el niño inmediatamente después del abuso pudo haber experimentado, como lo es la vergüenza, miedo, culpa, insomnio, temor a dormir solo, negación, ira, depresión, odio a sí mismo. Estas son algunas de las que se pueden identificar. Luego tenemos unas consecuencias a largo plazo, que serían esas consecuencias que se pueden generar ya sea en la adolescencia, juventud, adultez y en adelante. Y estas son consecuencias de que si no se trabajan van a seguir aumentando a lo largo de la vida. Dentro de estas consecuencias tenemos la falta de perdón, es una de las más fuertes, falta de perdón ya sea al agresor o a la persona que le contamos y que no hizo nada al respecto en el momento que le contamos. Puede haber agresividad, puede haber tendencias a buscar la propia revictimización, podemos tener la dificultad en relacionarse con otras personas. Y hay un punto en este sentido que nosotros nos hemos dado cuenta en el trabajo que hemos realizado en la fundación, de que también muchas de las personas que han sido víctimas de abuso sexual, sobre todo cuando han sido víctimas de abuso sexual en la infancia y llegan a la adolescencia, tienen ideaciones suicidas y muchos de ellos consumen el acto suicida. Entonces, de verdad que es algo supremamente grave las consecuencias que se pueden generar. También tenemos las orientaciones homosexuales, que aunque hemos escuchado, ¿cierto?, de que la posición de estas personas con condición o con orientación homosexual dicen que no, eso no tiene nada que ver con un tema de abuso sexual. Hay estudios que han identificado, y yo puedo dar criterio también desde un abordaje y un acompañamiento que he hecho con algunas personas con orientaciones homosexuales, que parte de su orientación, no puedo decir que el 100%, pero sí parte de su orientación es debido a un abuso sexual. Eso tiene una explicación un poco más profunda, pero sería interesante quizá en otro momento poder darla. Las dificultades también en la formación de una identidad sexual, la promiscuidad y tendencias a ser abusado, las enfermedades médicas. Miren, hay ciertas enfermedades médicas también que con estudios científicos se han determinado de que estas enfermedades son producto de heridas no sanadas de la infancia o de la adolescencia. Entonces hay ciertas enfermedades que se intensifican muchísimo más cuando no hay una sanidad oportuna de nuestro corazón. Aparte de que somos seres integrales, entonces si nuestro cuerpo emocional o nuestra salud mental no está bien, se va a ver reflejada en nuestra salud física. También tenemos los embarazos no deseados y el aborto también es
supremamente importante hablar de esto. Tenemos otras consecuencias a largo plazo que ya serían las consecuencias de tipo psiquiátrico, de personas que han generado cuadros psiquiátricos. Cuando estaba en la universidad tuve la posibilidad de hacer una rotación por el pabellón de psiquiatría y me encontraba con historias bastante desgarradoras y creería yo del 90% de las historias que pude leer y escuchar tenían que ver con algún tipo de maltrato, abandono o abuso en la infancia. Entonces, la infancia de verdad que no solamente es el futuro, sino que es el presente también. Y lo que pasa en los primeros 7 años de nuestra vida van a determinar en gran manera lo que será el resto de nuestras vidas. Es por ello también que el enemigo toma posesión o quiere, porque no lo puede hacer, pero quiere tomar posesión o quiere llevar la maldad a nuestros niños, niñas y adolescentes, e inclusive en nuestros primeros años de vida muchos de nosotros somos muy fuertemente atacados precisamente por eso. Y a su vez también tenemos que Dios también, cuando Jesús estuvo también aquí en la tierra, decía: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también tenemos en Proverbios que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces creo que por ello también se nos dice que invirtamos mucho más en la infancia, que invirtamos mucho más en la adolescencia, porque si invertimos en ellos podemos prevenir cantidad de cosas, de enfermedades, no solamente a nivel físico, sino también enfermedades a nivel de salud mental. Entonces, les cuento todo esto y hablamos de todo esto como manera de sensibilización y de decir de que todos nosotros debemos estar comprometidos en la prevención del abuso sexual infantil. Es una realidad que a mí me cuesta muchísimo. Ustedes no se imaginan, llevamos ya este año vamos para 4 años trabajando con el tema del abuso sexual infantil y es súper duro cada vez que escuchamos una noticia de abuso, cada vez que alguien me busca también para hacer acompañamientos en el tema del abuso sexual. Es súper doloroso, pero ¿qué tal si nosotros hacemos la prevención? Para prevenir el abuso sexual infantil pudiésemos durarnos, no sé, unas 5 o 6 sesiones hablando con los niños y lógicamente luego seguir haciendo ese acompañamiento. Pero para la sanidad del abuso sexual infantil es muy probable que se necesiten años y a veces inclusive quedan secuelas que tienen que ser trabajadas de por vida. Entonces se lo dice una persona que es una sobreviviente del abuso, que gracias a Dios puedo decir que ya he sido consolada por parte del Señor en este asunto, pero lógicamente no puedo ser exenta de decir que ya todo solucionado, sino que todavía quedan algunas secuelas al respecto. Entonces decirles qué lindo que como iglesia también podamos comprometernos y podamos hablar del tema, podamos hablar también al respecto y en la prevención del abuso sexual infantil. Hay mucho por decir, hay mucho por hacer y qué lindo hablar del tema, creo que es lo primordial, es lo principal y hablarlo desde la iglesia y entendiendo de que todos estos temas sociales que también ustedes van a estar trabajando, no solamente sino que supongo que también hay otros, podamos nosotros ser una voz visible, ser una voz para aquellos que no tienen voz. Realmente una persona cuando es víctima de abuso sexual infantil, sobre todo los niños o los adolescentes, o inclusive cuando ya somos adultos y no hemos hablado de eso, somos personas que no tenemos voz. Entonces necesitamos de alguien más que levante la voz por nosotros y nos ayude. Es un tema que claro, da susto, da miedo, qué puede pasar al respecto, pero nada se compara también con poder defender a esta población y en estas necesidades en específico. Entonces, bueno, agradecerles una vez más. ¿Qué tal si oramos? Y el día sábado vamos a estar hablando un poco más entonces de lo que tiene que ver con el tema de la sanidad del abuso. Entonces, oremos. Señor, Padre nuestro, yo te doy gracias, Padre, porque una vez más me das también la oportunidad de poder compartir lo que tiene que ver con el tema del abuso sexual. Una breve sensibilización y también, Señor, tú sensibilizas siempre nuestros corazones hacia nuestros hermanos más necesitados. Y sabemos, Señor, y hemos visto todas las secuelas y todas las consecuencias que puede tener esta problemática tan fuerte como la es el abuso sexual. Y yo oro porque si hay hermanos que están escuchando este mensaje, que han sido víctimas de abuso, tú también permitas, Señor, en ellos tener ese descubrimiento y de abrir
también sus ojos físicos y espirituales a encontrar y ver si hay raíces, si hay consecuencias de ese pasado y cómo también tú quieres trabajar en ellos y quieres hacerles libres de esas ataduras del pasado. Y también, Señor, oramos por la prevención de los niños, de los adolescentes que nos rodean, inclusive si hay alguno de ellos que ya han sido víctimas, cómo nosotros podemos ser esos entes de transformación y de acompañamiento también para estas personas, como iglesia podemos ser esa voz de los que no tienen voz y no solamente quedarnos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino también salir y ser portadores de esperanza y de buenas noticias y consolar a otros, así como ya tú nos has consolado. Oro una vez más, Padre, para que tú muevas y sensibilices nuestros corazones ante esta realidad. Y oramos también, Señor, con dolor por cada víctima que ha sido de abuso sexual infantil. Nos duele el corazón, a mí particularmente me duele mucho cada vez que esto pasa, cada vez que esto sucede. Pero llevamos, Señor, nuestra petición delante de ti, creyendo que tú eres un Dios justo, que tú haces justicia en la tierra y que tú tienes el control, Señor. Gracias una vez más por este tiempo y gracias por la posibilidad y la oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga y bueno, hasta una próxima. Chao, chao. ¿Sabías que las personas que han sido víctimas de abuso sexual muestran fuertes indicadores de tipo emocional? Es decir, sienten vergüenza, rabia, culpa, depresión por varios meses o incluso años. También muestran indicadores de tipo conductual debido a las consecuencias de este suceso. Por eso es más que necesario, además de la justicia, una restauración de su dignidad. Jóvenes, la Biblia nos enseña: ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de eso, yo los sanaré y los consolaré. A ellos y a los que lloran los dirigiré. Isaías 57:18. Esto quiere decir que en quien hemos creído es capaz de sanar y restaurarnos, permitiéndonos ser de gran ayuda para los demás. Si quieres saber más de este tema, recuerda conectarte con nosotros este sábado a las 7 de la noche en nuestra Sociedad Juvenil. Hermanos, les queremos dar las gracias por conectarse en esta noche con nosotros. Esperamos que el Señor haya hablado a la vida de cada uno de ustedes. Ahora los invitamos a orar para quedar despedidos. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Tu palabra siempre nos habla, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo aprendido el día de hoy, Señor. Gracias, Padre amado, por cada una de las personas, Señor, que hoy estuvieron aquí conectados, Señor. Gracias a los hermanos, los esposos abuelos restantes, Señor, por enseñarnos, Señor, lo que la palabra tuya nos quería hablar el día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las familias de la Iglesia Templo Santo, Señor. En esta hora, Padre amado, te pedimos que tomes el control en cada una de las situaciones, Señor. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas y sigue hablándonos, Señor, por medio de tu palabra. En tus manos, Señor, nos abandonamos en esta hora, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora los dejamos con unos saludos de unas personas muy especiales. Chao, hasta la próxima. Hola, buenas noches, hermanos de la Iglesia Templo Santo y Sociedad Juvenil Pregoneros de Cristo, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí volver a saludarlos. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén aprovechando este tiempo para acercarse más al Señor. En el día de hoy quería regalarles un versículo que se encuentra en Romanos 5, del 3 al 5, y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que espero que aprovechen todo este tiempo, que disfruten en su familia y que no se pierdan las transmisiones de la Iglesia Templo Santo.